Bueno, vamos a ver con un ejemplito, con uno de los ejercicios, este tema de máximos y mínimos y en general el análisis de funciones. Bien, un poco nosotros análisis de funciones ya veníamos haciendo cuando nosotros lo que hacíamos era, dada una función, le hallábamos los ceros y después hallábamos los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, esto es lo que ya vimos hasta ahora. El enunciado dice que está definida en este dominio, en este intervalo. Esto lo vemos después, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar que el dominio sea los reales. Por ahora. Después vamos a ver cómo cambia restringiendo el dominio. Entonces tenemos esta función, vamos a suponer definida en los reales. Esto es lo que ya veníamos haciendo. Hallé los ceros de f. Estos son los ceros de f, o sea, ceros de la función, que me dio menos 2, 1 y 3. Los marqué acá. Y después lo que hacíamos era, para hallar los conjuntos de positividad y negatividad, marcábamos los intervalos, es decir, si menos 2 es un 0, desde menos infinito hasta menos 2 tengo un intervalo. Entre menos 2 y 1, que son los otros dos ceros, hay otro intervalo. Entre 1 y 3 hay otro intervalo. Y de 3 a infinito hay otro intervalo. Entonces lo que hago es tomar puntos de control que estén en el intervalo, ¿no? Menos 3 está acá, 0 está acá, 2 está acá, 4 está acá, evalúo la función en estos puntos de control y me fijo si el resultado me da negativo o positivo. Entonces acá me da negativo, positivo. Entonces hallé los conjuntos de positividad, negatividad y ceros de la función. Esto ustedes ya lo saben hacer, por lo tanto se los dejo acá marcado. Bien, este es el primer paso del análisis de funciones. Pero ahora que sabemos derivar, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero fijándonos ahora, algo que ya habíamos empezado a ver antes, bien, que es el tema de crecimientos y decrecimientos. Y además encontrar dónde la función hace un piquito y dónde la función hace un valle. Entonces para eso es lo que se llaman extremos de las funciones y para eso lo que tenemos que hallar son los puntos críticos. Bien, entonces ahora vamos a hallar los puntos críticos. Puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada de la función vale 0 o donde la derivada de la función no existe o los extremos del dominio. Entonces, en este primer caso que vamos a tomar que el dominio es todos los reales, extremos del dominio no habría. Entonces lo que vamos a hacer es, para hallar los puntos críticos, es derivar la función. Entonces lo que voy a hacer es f' de x. Entonces, f' de x va a ser la derivada de esta función, que es 3x² menos 4x menos 5. Esta es f'. Entonces, decíamos que los puntos críticos son los puntos donde, donde la derivada vale 0. ¿Sí? No se confundan los ceros de la función con los ceros de la derivada. Los ceros de la derivada son los puntos críticos. Bueno, entonces, igualo a 0 y resuelvo. Esta ya la resolví, la resuelvo con la calculadora o con la resolvente de Bhaskara. Me da que los dos puntos críticos van a ser menos 0,786 y 2,12 aproximadamente. Tienen un redondeo los dos. Bien, estos dos puntos son los que satisfacen esta ecuación, la que hacen 0 esta ecuación. Es decir, los puntos donde la derivada vale 0. Estos dos puntos son candidatos a extremos de la función. Es decir, son picos o valles de la función. Puede ser que haya un piquito justo en x igual menos 0,76 o un valle. Entonces, para saber si tengo un pico o un valle, tengo que saber cómo la función se comporta alrededor de ese punto. Es decir, si la función viene subiendo, subiendo, subiendo y justo en 0,78 empieza a bajar, entonces tengo un pico. Y si la función venía bajando, bajando, bajando y justo en 0,78 empieza a subir, en 0,78 tengo un valle. Entonces lo que hay que hacer es cómo se comporta la función alrededor de esos puntos. Entonces, lo que hacemos es lo mismo que hacíamos para los intervalos, para los conjuntos de positividad y negatividad, pero ahora pensando en la derivada. Entonces, otra vez voy a armar un intervalo, tomando todo el dominio como viene y teniendo como extremos a los puntos críticos. Entonces, otra vez, estamos en el caso en que el dominio son todos los reales. Entonces, los intervalos van a ser
desde menos infinito hasta el menos 0,78. Bien, que tengo el primer punto crítico. Entre los dos puntos críticos, el otro intervalo. 2,12 y desde el último punto crítico hasta el infinito, ¿sí? Si tengo más puntos críticos me quedan más intervalos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es tomar puntos de control. Es decir, tomar valores de x que estén adentro de cada intervalo. Bien, adentro de este intervalo está el menos 1, ¿ven? Que el menos 1 está entre el menos 0,78 y el menos infinito. Siempre el punto de control nos conviene que sea fácil. Un punto que está entre el menos 0,78 y el 2,12, por ejemplo, es el 0. Busquemos el más fácil. Sí, puede ir cualquiera. Acá puedo poner 1 también, puedo poner menos 0,5, no sé, 1,8, cualquier número. Pero busquemos uno fácil que esté acá. El 0 es como el más fácil de todos. Y entre el 2,12 y el infinito, por ejemplo, voy a tomar el 2,5. ¿Bien? ¿A quién evalúo en estos puntos? A f'. Justamente ahora estamos mirando qué pasa con f'. Entonces lo que voy a hacer es evaluar f' en menos 1. F' evaluado en menos 1 me da 2. No me importa mucho cuánto me da. Lo que me importa es que es positivo. ¿Sí? Me da un número positivo. Yo pongo menos 1 acá y el resultado me da positivo. Si pongo el 0 acá, el resultado es menos 5. No me importa mucho, lo que me importa es que es negativo. Y si pongo el 2,5 acá, bueno, lo mismo, me da 3,75. Lo importante es que es positivo. Fíjese entonces que en menos 0,78 y en 2,12 la derivada vale 0. Y antes del menos 0,78 la función es positiva, es decir, si la derivada es positiva, entonces f de x crece. ¿Dónde crece? En todo este intervalo. La función viene creciendo desde el menos infinito, creciendo hasta el menos 0,78. Crece. Entre el menos 0,78 y el 2,12, la derivada es negativa, significa que f decrece. ¿Bien? Como la f' es negativa, f decrece. Y después vuelve a crecer de nuevo. ¿Qué significa acá? Fíjense que en este intervalo, antes del menos 0,78, lo podemos empezar a marcar acá, ¿bien? Menos 0,78, la función venía creciendo. Y a partir, en algún momento pasó por el 0 acá la función, pero la función viene creciendo. Y a partir del 0,78 la función empezó a decrecer. Entonces lo que tengo acá, vamos a marcar así, ven que la función se venía acercando, venía desde menos infinito creciendo, cuando llega al menos 0,78 empezó a decrecer. Entonces lo que tengo acá es que vamos a poner así, bueno, con colores, en x1 igual a menos 0,786 hay un máximo relativo. Hay un máximo, no importa cuánto vale la función en x1, porque por ahí la función, a ver, toma este valor acá, este es menos 0,78, ¿bien? Toma, y después la función hace así y se va y sigue subiendo, no importa. Por ahí, en otro momento la función toma otro valor más grande que el que toma en menos 0,78. Pero para hacer un máximo relativo, tiene que ser el más grande alrededorcito de él. ¿Bien? La función venía subiendo y después empezó a bajar justo ahí. Entonces ahí hay un máximo relativo, hay un pico. Y eso es lo que significa máximo relativo, que hay un pico. Ahí hay un pico. Y si nos fijamos entre este intervalo que viene decreciendo desde menos 0,78 hasta 2,12 crece y a partir de 12,12 sube, lo que tenemos acá es que en x2 igual a 2,12 hay un mínimo relativo. ¿Bien? Mínimo. No se ve muy bien, pero dice mínimo. Mínimo. ¿Bien? ¿Qué significa? Que la función venía
bajando, 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 y cuando llegó a 2,12, empezó a subir de nuevo. Entonces acá hay un mínimo relativo, hay un valle. ¿Bien? Y eso lo saqué con el criterio de la derivada primera. Bueno, ¿qué pasa si le agregamos, si ahora le agregamos la restricción del dominio? Vamos, ¿qué pasa si le agregamos esto? Que en realidad la función está definida solamente en este intervalo, o sea, entre el -2 y el 3. Bueno, la función solamente está definida acá adentro. ¿Bien? Acá adentro. Entonces, los extremos del dominio se agregan a los puntos críticos. Entonces, vamos ahora a tomar que el dominio, ¿sí? Depende de qué diga el problema, pero en este caso, en vez del dominio de ser todos los números reales, el dominio va a ser este. Entonces, los puntos críticos van a ser ahora. X0 igual a -2, que es el primero. X1 igual a, el que teníamos acá, menos 0,786. X2 es igual a 2,12. Y X3, el otro punto crítico, es 3. Bien, los extremos de los intervalos se agregan como puntos críticos. Y lo que hago es armar los intervalos igual, nada más que ahora la función no va a venir desde menos infinito. La función va a empezar en -2, ahí arranca. Entonces hago exactamente lo mismo. Y me va a quedar -2, menos 0,786. Bien, el primer intervalo. El segundo me va a quedar igual. 2,12 y 2,12, 3. ¿Ven? Es lo mismo, nada más que lo mismo. Acá en vez de irse hasta el infinito, llega hasta el 3 nomás. Y ahí se clava. Pero acá, ¿qué es lo importante? El punto de control son los mismos, según como los tomé. -1, 0 y 2,5. Por eso no había tomado el 3 antes. ¿Sí? Para que acá me quede 2,5. Acá vamos a tener lo mismo. ¿Sí? F' acá es positiva. En este intervalo es negativa y después vuelve a ser positiva. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué pasa en el -2? Lo que me viene diciendo es que en -2 la derivada no es 0. O sea que no hay en -2, en x igual -2, no hay ni pico ni valle, porque la derivada no es 0. ¿Bien? Eso significa que la función viene subiendo cuando pasa por el extremo de la función. Bueno, en particular en este caso vale 0, pero de casualidad, ¿eh? ¿Sí? No importa. Cuando pasa por -2, ¿sí? La función viene subiendo. Y en realidad, por definición, no existe más allá del -2. Pero entonces en el -2 hay un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque, piénsenlo, la función viene subiendo y arranca en -2. Entonces significa que en x igual -2 es más chiquito que todos los valores de acá. ¿Bien? F de x es más grande en todos estos valores que en -2. Entonces -2 es un mínimo relativo. Y fíjense que en 3 pasa lo mismo, ¿no? La función, cuando pasa por el 3, está subiendo. Pero la función no existe más allá de 3. ¿Ven? Entonces, la función viene subiendo y en 3 se corta. ¿Bien? Viene subiendo y en 3 se corta. Entonces, en x igual 3 la función vale más que en todos los x anteriores. Por lo tanto, en x igual 3 hay un máximo relativo. Entonces, fíjense que para saber si los extremos del dominio son máximos y mínimos, primero hay que saber si estoy en el extremo de este lado o en el extremo de este lado, ¿bien? Y si la función venía subiendo o bajando, ¿no? Fíjense, si la función viene bajando y cuando arranca acá, entonces fíjense que la función no existe de este lado, sino que empieza desde acá bajando, entonces este quedaría un máximo. Y lo mismo al revés, ¿sí? Bueno.
No, espero que haya quedado claro esto. Esto pasa con los extremos, ¿bien? Yo tengo que saber si es un extremo de este lado y la función venía subiendo. ¿Sí? Es un extremo de este lado y la función venía subiendo, entonces me queda un mínimo. Y si es un extremo de este lado y la función venía bajando, entonces en el extremo hay un máximo. Y lo mismo al revés, si estoy en el extremo de este lado, ¿no? En el extremo derecho. Y la función venía subiendo, entonces tengo un máximo. Y si la función venía bajando, entonces tengo un mínimo. Eso, bueno, fíjense. Les muestro cómo queda graficada. ¿Lo ven? Ven que acá, alrededor del de x igual menos 2, la función vale más grande, porque estos valores quedaron como afuera. No existen los valores de acá para acá. Entonces acá me queda un mínimo. Y acá lo mismo, la función viene subiendo, 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 subiendo y después ya se corta. Entonces en x igual 3 me queda un máximo. Bien, estos no eran ni máximos ni mínimos en el caso en que el dominio no estuviera restringido. Pero en este caso, como el dominio está restringido, agrego los extremos como puntos críticos y tengo que hacer este análisis a ver si es un mínimo o un máximo relativo. Bueno, en el próximo video seguimos con esta misma función para ver las concavidades y la derivada segunda.